La cronología del COVID-19. ¿Cómo están? Soy el doctor Víctor Marcelo Ortega Mujica, de Coaches Consulting, y en esta oportunidad les voy a compartir una breve explicación en base a experiencias propias y bibliografía revisada sobre la cronología del COVID-19. Les agradecemos, por favor, tomarse unos minutos para leer las siguientes aclaraciones. La cronología del COVID-19. Tomemos en cuenta que esta enfermedad tiene una duración aproximada de 7 semanas, es decir, 45 días. Los periodos identificados en este proceso son 11. Bien, vamos a ir explicando cada periodo y algunas características y también los resultados del laboratorio que, de acuerdo a la revisión bibliográfica y a la información que nos compartieron en los laboratorios con los que trabajamos, cómo se desarrollan y se van interpretando. La primera etapa se llama periodo ventana, o el primer periodo, el primer momento en el que se da la enfermedad. Es una etapa donde se desconoce que la persona ha estado contagiada, ¿de acuerdo? El único diagnóstico que podemos encontrar acá es el epidemiológico, saber si hemos estado en contacto con alguien positivo, ¿ya? En cuanto a las pruebas de laboratorio, la única prueba que podría marcarme positiva de una manera bien hecha o a través de un lavado bronquial es la PCR, que la podemos identificar con esta línea verde. Tomemos en cuenta que esta línea me marca el umbral donde todas las pruebas pueden marcarme falsos negativos. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera etapa, el periodo de ventana, el paciente no presenta síntomas, el virus se está replicando, la carga viral es muy baja y la PCR puede darme falso negativo. La segunda etapa es un periodo preclínico, sintomático, donde aparecen síntomas similares a un resfrío leve con picazón de garganta muchas veces, ¿ya? Y sin otro signo ni síntoma adicional. En esta etapa, que ya sería el día 3 o 4, ¿sí? También la PCR me va a marcar tal vez falso negativo, el antígeno nasal no me identifica nada y las pruebas inmunológicas tampoco. El periodo sindrómico inespecífico se caracteriza ya por algunos signos y síntomas un poquito más fuertes que un resfrío común. Puede ser un dolor de garganta, también se presentan cuadros diarreicos, dolores abdominales. ¿De acuerdo? Estamos en el día 5 a 6 de la enfermedad. En esta etapa el paciente empieza a sospechar que tiene alguna enfermedad y generalmente acude a una farmacia o se automedica o toma medicamentos caseros, ¿ya? Intentando calmar los signos y síntomas. En esta etapa todavía la PCR me puede marcar falso negativo, ¿no? El antígeno nasal no marca o puede ser un falso negativo también. Y obviamente las pruebas inmunológicas o las pruebas rápidas no salen positivas para nada. En el periodo 4, periodo sindrómico específico inicial, es donde el paciente normalmente consulta. Se preocupa porque se adicionan síntomas y signos que le llaman mucho la atención, aumenta la temperatura corporal, ¿de acuerdo? Y también aparece el tema de la pérdida del olfato o del sentido del gusto o alteraciones. En este periodo, las pruebas inmunológicas no me detectan nada, ¿sí? El virus ha alcanzado un nivel de replicación donde ya genera mayor cantidad de síntomas y la prueba que me puede servir para el diagnóstico es la PCR. ¿Bien? En la etapa 5, que va del día 9 al día 16, ya estamos cursando más allá de la segunda semana, se denomina sindrómico instaurado, donde la mayor cantidad de síntomas característicos del COVID, como ser la cefalea, dolores musculares, pérdida del olfato, alteraciones del gusto, ¿no? Se hacen más presentes. La carga viral es bastante alta y las pruebas que me van a servir para identificar es la PCR
y el antígeno nasal. Estamos hablando entre el día 9 a 16. El periodo 6, entre los días 17 y 18, es normalmente el periodo donde hay complicaciones sobre infección bacteriana, hay otro tipo de reacciones en el cuerpo, suele presentarse la famosa tormenta de citoquinas, característico por una respuesta exagerada del sistema inmunológico, ¿no? En este periodo, el paciente presenta todos los síntomas, ¿sí? Además de otros síntomas que son características de las complicaciones. Las personas que tienen enfermedades de base suelen desarrollar otras complicaciones, complicarse de manera que requieren una internación en terapia intensiva muchas veces, ¿sí? Y se presentan otro tipo de fallas orgánicas relacionadas con la respuesta inmunitaria. Las pruebas que me van a detectar positivos son la PCR, el antígeno nasal, y las pruebas inmunológicas. Empieza a aparecer la IgM, que es el anticuerpo inicial que se presenta, ¿sí? Y la IgG puede marcarme un falso negativo. Todavía el umbral es muy bajo, ¿de acuerdo? En este periodo es donde se presentan la mayor cantidad de muertes. Las personas que sobrevivieron pasan al periodo 7, donde hay un periodo de estabilización. La carga viral ha disminuido bastante. La PCR y el antígeno nasal me pueden marcar positivos todavía, ¿sí? Y lo que sí aumenta mucho es la IgM. Entonces las pruebas inmunológicas recién me pueden servir en esta etapa. De la etapa 6, en la etapa 7, recién empezamos a encontrar anticuerpos, ¿no? Las personas que sobrevivieron y que tenían enfermedades de base normalmente tienen secuelas muy marcadas, ¿ya? Entonces no se olviden la etapa 7 del día 19 al día 21, ¿sí? En la etapa 8, o periodo 8, es un periodo de remisión. La mayor parte de los signos y síntomas del COVID-19 empiezan a desaparecer. La cantidad de anticuerpos IgM es bastante alta y se hacen presentes los anticuerpos IgG. Tomemos en cuenta que es común en esta etapa la seroconversión, que quiere decir que los anticuerpos IgG no llegan a desarrollarse, ¿ya? Como ya no tenemos una carga viral significativa, entonces no hay una respuesta inmunológica de este tipo de anticuerpo, que es el anticuerpo de memoria, ¿sí? Los pacientes que llegan a esta etapa normalmente ya son externados de terapias intensivas, pasan a consulta o a salas, ¿sí? Y los tratamientos más que todo están enfocados a mejorar el estilo de vida y las funciones del cuerpo. La etapa 8 es una etapa de convalescencia, perdón, la etapa 9 es una etapa de convalescencia que se caracteriza porque el paciente ya pasó el cuadro de la enfermedad COVID-19, tiene algunas secuelas, persiste el dolor de cabeza, persiste la tos, las pruebas inmunológicas se invierten, y la IgM tiende a desaparecer y aumenta la IgG. En esta etapa, los pacientes ya se sienten recuperados, ¿sí? Y muchas veces su preocupación es saber si todavía van a mantener sus defensas. Como podrán ver, la PCR y el antígeno nasal en esta etapa o periodo ya desaparece. La etapa 10 o periodo de recuperación se caracteriza porque el paciente prácticamente presenta muy pocos síntomas, ¿no? En la mayoría de los casos persiste el dolor de cabeza, puede persistir algo de tos, debilidad muscular. Los pacientes que llegaron a esta etapa se consideran recuperados. Las pruebas de laboratorio PCR, antígeno nasal, no marcan nada. Las inmunoglobulinas M también desaparecieron, pero algo interesante, la inmunoglobulina G, que en la etapa 9 era bastante alta, tiende a disminuir. Una característica de esta enfermedad que no deja una inmunidad a largo plazo. ¿De acuerdo? La etapa 11 o periodo 11, ya en la 7ª semana, se denomina periodo de anomia. ¿Qué es la anomia? Es un estado de confusión o estrés social por el cual cursa el paciente, ¿no? Por el desorden de las normas y leyes sociales. Después de haber atravesado por todo el proceso de COVID-19, ¿no? El paciente siente esa desesperación
de saber si se puede volver a contagiar o no. Va a volver a sus actividades normales, ¿no? Continuamente pretenden hacerse pruebas rápidas y sufren un mayor estrés al darse cuenta que sus defensas, o sea, la IgG, están disminuyendo bastante, ¿no? Entonces, es en esta etapa donde el paciente requiere mucho apoyo psicológico, porque se torna bastante irritable, está estresado, ¿no? Es complicado para el paciente entender que cursó la enfermedad, ¿ya? Y que su cuerpo está perdiendo sus defensas. ¿De acuerdo? Entonces, son 11 etapas en las que se ha podido identificar y diferentes cambios que puede presentar el paciente. Tomemos en cuenta que esto se da en un cuadro de COVID-19 grave, ¿sí? Los cuadros de COVID-19 leve, moderado, normalmente suelen extender la etapa 4, ¿sí? Y desaparecen muchas veces la etapa 5 o 6 de la enfermedad, ¿no? A veces se extiende de la etapa 4, donde el paciente empezó a sentir síntomas, pero no evoluciona más allá, no se complica. Y pasa a la etapa 7, ya donde hay una remisión de los síntomas, y consecuentemente la 8, la 9 y la 10, donde el paciente va mejorando. Recordemos que la complicación o la exacerbación de signos y síntomas, un periodo grave, también se relaciona con la carga viral, ¿de acuerdo? Entonces, si el paciente está expuesto a una gran carga viral o ha habido una reproducción viral muy acentuada en su organismo, obviamente es más propenso a tener un cuadro clínico grave. Pero si la carga viral no ha sido muy alta o se ha tomado algunas medidas para evitar la reproducción del virus o un tratamiento oportuno, obviamente el cuadro clínico va a ser leve a moderado, ¿ya? Disminuyendo los síntomas o tal vez desapareciendo los síntomas y aboliéndose la etapa 5 y 6 prácticamente. Bien, igual tomemos en cuenta que la respuesta inmunológica está relacionada con la carga viral. Por lo tanto, si el paciente tuvo una carga viral muy baja, ¿no? La respuesta inmunitaria también puede ser baja. Entonces, la cantidad de IgM e IgG tiende a desaparecer con más rapidez, ¿no? En cuanto a los tratamientos, es recomendable, de acuerdo a algunas publicaciones de las revistas científicas en The Lancet, ¿sí? Nos indica que se puede tomar ivermectina entre la primera y segunda semana con el objetivo de disminuir la carga viral, ¿no? Y entre la tercera y cuarta semana se podría aplicar corticoides con el objetivo de limitar o disminuir la respuesta inmunitaria. Bien, entonces son algunas recomendaciones en ciertos periodos que se puede seguir. Soy el doctor Víctor Arteaga de Coaches Consulting. Espero les sea de utilidad esta pequeña presentación y que puedan compartir con otras personas. Muchas gracias.